Vamos allá. Vamos. Vamos a valorar la siguiente posición. Escucho. Em, la seguridad de los reyes. El rey blanco parece, sí, puede ser atacado, pero es muy lento, así que se puede decir que está seguro por el momento. Ok. Pero el rey negro sí está medio expuesto porque está en el centro y hay la actividad de las torres es buena en la ¿Pero de torre quién? de A ver, uno. organiza la información. Es importante que organice la información. Estás distorsionando. De momento sale de palo para rumba. Cuáles son los aspectos para valorar una posición? Eso es lo primero. Y a partir de ahí, por orden de prioridad, es que tienes que desarrollar la valoración. Primero, la situación de los reyes. ¿No es así? Sí, Se ve más peligrosa la situación de quién? Del rey negro. ¿No es así? sí. Posición de enroques opuestos, etcétera. Muy bien. El rey está expuesto. Ahora vamos a hablar de detalles tácticos, ¿no? De los elementos tácticos. A ver, repíteme ahora cuáles son las, los factores, los aspectos para valorar una posición. ¿Cuáles son? Situación de los reyes, ¿Qué más? amenazas estratégicas y o tácticas. Bien, ahí hay que tener en cuenta incluso motivos tácticos, debilidades, ¿ok? De Sí, pieza, de casilla, de columna, de fila, de diagonal. Recuerda eso. sí. ¿Qué más? Tiempo, En el reloj. no, el tiempo de a quién le toca jugar. O quién puede atacar o defender Primero, primero. Muy bien, excelente. Velocidad, ¿no? En el ataque o en las ideas. Muy bien. material, Muy bien. ¿Qué más? acción y coordinación de las piezas, La acción y coordinación de las piezas. Muy bien. estructura de peones, Muy bien. espacio. Y el espacio. Muy bien. Excelente. Recuerda, ¿no? Que la coordinación, la actividad de las piezas, el desarrollo de las piezas de conjunto, cómo están situados los peones, nos dicen si tenemos más espacio o no. ¿Ok? El Ok, espacio es un producto de la coordinación de las piezas y de la situación de la estructura de peones. Siempre es bueno recordar eso. Eso es clave, es fundamental. Y el espacio te dice quien domina más espacio es porque por lo general tiene más actividad. Recordemos eso también, ¿ok? Que la ok. actividad, ¿qué cosa es? ¿En qué significa actividad de las piezas? Dominar más que Más casillas más casillas. ¿Y por qué es importante dominar más casillas? para tener más espacio y más movilidad de las piezas. Muy bien, excelente. Pueden ser nuestras piezas más móviles, ¿no? Más rápidas. Sí. Excelente. Tienen más capacidad de maniobra. Todo eso son elementos importantes de por qué siempre tienes que tener en cuenta también, hasta en la propia valoración de la posición, la actividad, el desarrollo, ¿no? Que tienen en esencia las piezas. Eso es, muy bien. Bueno, teniendo en cuenta lo que dijiste, bueno, ya hablamos del rey, muy bien. Vamos a ver los detalles desde el punto de vista táctico, ¿no? Que es el segundo factor. ¿Qué amenazas tácticas pueden existir, tanto por el blanco, por el negro? ¿O qué aspectos tácticos, por ejemplo, a veces puede existir un ataque rayos X, etcétera, algún detalle táctico, piezas indefensas, patrones de jaque mate? A ver, ¿qué podría existir? Bueno, aquí, como ya dije, el güey negro está expuesto y podemos aprovechar eso porque el alfil de G5 em, es, es el que está defendiendo una diagonal de 7 a H4, por decirlo así, en cierto modo, Ajá, muy y bien. evitar un alfil F6. O sea, es el Pero, alfil que está sobrecargado, ¿ok? A la defensa de la casilla F6, ¿no es así? sí, F6 es y un punto débil importante. Muy bien. ¿Qué más está débil? el peón de F4 está protegido por el alfil, pero como está sobrecargado el alfil, o defiende una o defiende otra. Así que Ah, muy bien, excelente, ¿no? Y ahí ya te va diciendo que el alfil está sobrecargado. Muy bien, a la sí, defensa o de F6 y del peón de F4. ¿Ok? Estos son detalles importantes desde el punto de vista táctico. Desde el punto de vista táctico, ¿qué otro motivo táctico hay importante? ¿Qué debilidades? Muy bien. ¿Qué otra debilidad?
qué idea te da, ¿no? El alfil sobrecargado a la defensa de F6, ¿qué idea te puede generar eso? G3, G3, muy bien. ¿Cuál es la idea de G3? que, que no nos puede capturar el peón Si te lo puede capturar. ¿Por qué? Muy bien. por dama G5, jaque. Dama por G5 y si torre por G5. Eliminamos el defensor, así que Acá. ahora se puede hacer alfil F6 y Muy bien. y Por ya haga supuesto, lo que habría que haga. profundizar un poquito, ¿no? A ver, porque hay veces Ya, que puede surgir una idea en la valoración de las amenazas y a veces puedes calcular un poquito durante la valoración. Eso es parte del proceso. A ver, ¿cómo sería? alfil F6, Ajá. rey de G3. 7, Ujú, torre 7, jaque, ujú, rey de 8, única, y ajá. torre por F7, jaque. Ah, interesante. O sea, puede surgir ese detalle. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, ok. Excelente. Ya de por sí ahí te dice, ¿no? Date cuenta cómo una buena valoración de la posición permite identificar detalles tácticos importantes. Muy bien. Excelente. Eso es lo que queremos lograr. Bueno, ¿qué más? Vamos a seguir hablando de táctica, ¿no? Situaciones, detalles. ¿Qué más se domina? ¿Qué otras debilidades? Si fuésemos en negro, qué jugada tuviésemos en cuenta, ¿no? A ver, qué idea, qué patrón, qué le falta al negro. Si fuera el negro, qué amenaza. A ver, habla. Vamos a sacar la Mm, información a la posición. Recuerda, eso es muy importante. El arte de extraerle información a la posición. El juego de ajedrez existe, es todo un juego de información. Vamos. ¿Qué sí? existe un B4, pero no, Muy bien, el negro amenaza B4. Muy bien, es una jugada típica, ¿no? Ataque. sí. ¿Qué principio cumple B4 como principio del ataque? Importante eso, ¿no? Vincular la jugada al conocimiento de los principios, de la actividad, del ataque. Ujú. Estás atacando a las piezas que defienden. Sí, ¿Qué más permite B4? ¿Con qué cumple también B4? ¿Con qué principio del ataque? suma piezas al ataque. A ver, viste que no te acuerdas, tienes que repasar, ¿ok? Ok. Los principios del ataque es muy importante. Recuerda que cuando no hay nada que hacer son los principios, las ideas, las normas que nos dicen qué hacer cuando la posición tiene incertidumbre. Por ejemplo, el tema que viste G3 es un principio del ataque porque estamos tratando de aplicar patrones tácticos, ¿no? En este caso, patrones de jaque mate con torre y con alfiles, ¿no? Sí. Sacrificios típicos, muy bien. Estaba B4, pensando en un, estaba ataca la pens- pieza. Escúchame, primero responde, campeón. B4 ataca una pieza que defiende, ¿no es así? Y a la sí, misma vez, ¿qué está permitiendo? ¿Abrir qué cosa? abrir las filas y columnas, Ajá, sobre todo, ¿cuál columna? la de C. La de C, muy bien. ¿Ok? Excelente. ¿Y atacar qué punto importante? ¿Qué punto importante te permite B4 poder atacar posteriormente? Se puede hacer hasta un B3. Ah, en un em, determinado momento, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué plan sería? ¿Cómo sería B4? Y luego, alfil D4, por ejemplo, em, podría ser algo como torre B8. entre otras cosas, ¿no? Ah, pero ¿cuál es? Ah, muy bien. Ahora, vamos a determinar debilidades. Todavía, ¿qué otras debilidades hay que tener en cuenta? Ya vimos que F6 es una debilidad, ¿no? F4 es otra debilidad. ¿Qué más? La columna de E La está, columna E, muy bien, es una debilidad importante y que la domine el blanco, ¿no es así? Toda la columna, con sí. el dibujo. Excelente. Estos son aspectos claves que tienes que ir analizando. A ver, ¿qué otras cuestiones? Si jugar en negro, ¿qué tú jugás? Aparte de B4, ¿qué otra jugada tuvieses en cuenta también?
qué jugada típica, ¿no? Que cumpla principio de la actividad. Es muy importante también ponerse en el lugar del rival, recordar que no siempre jugamos nosotros. Tenemos un rival enfrente, como dice Matt Doreski, ¿no? Un gran maestro que fue considerado uno de los mejores entrenadores del mundo. No podemos olvidar de que tenemos un rival enfrente. No solamente se gana atacando nosotros, ¿no? También se gana limitando las ideas, las amenazas, el desarrollo correcto de las piezas del rival. A ver, hay que muchas veces ponerse en el lugar y pensar como si fuese el rival. ¿Cómo el rival aplicaría un principio de la actividad, un principio del ataque, un principio del desarrollo en el caso de las aperturas? A ver, vamos a seguir sacando información desde el punto de vista de las amenazas, que hay que tener en cuenta también los ataques rayos X. Esos son detalles. ¿Qué ataques rayos X hay en la posición? El alfil, ¿Cuál el alfil? alfil de G5 le hace rayos X a la dama y al güey. Muy bien, esos son detalles tácticos que nunca puede pasar por alto, ¿no? Todos los ataques rayos X, todas las piezas sobrecargadas, los puntos débiles, las columnas. ¿Qué otra entonces amenaza potencial puede desarrollar el negro? ¿Qué le falta al negro, por ejemplo, en cuanto a la actividad de sus piezas? Puede hacer alfil F5 activando su Puede hacer pieza. muy bien. Una jugada como, ¿viste? ¿Qué jugada está amenazando? Repítela de nuevo. Alfil F5 está Alfil amenazando F5, muy bien. Para luego presionar, ¿dónde? en C2. En C2, que junto, si hacemos B4, ya estamos presionando en C2. Y se Importante, puede agregar algo como un torre C8 y entre otras cosas. Muy bien, estamos haciendo B4, torre C8, presionando. ¿Ok? ok. Muy bien, muy bien. Esas concretamente son las amenazas del rival. Alfil F5, ¿no? Una jugada que, ¿con qué principio de la actividad está cumpliendo alfil F5? Y del ataque, ¿con qué principios de la actividad y del ataque está cumpliendo la jugada alfil F5? Atacar puntos cercanos al güey. Muy bien, ¿qué más? Suma piezas al ataque. Sumar piezas al ataque y con qué principio de la actividad está cumpliendo también. Jugar la pieza menos activa. Jugar la pieza menos activa. Muy bien, eso siempre tienes que tenerlo en cuenta. ¿Viste cómo los principios nos ayudan a encontrar jugadas? Porque los principios nos ayudan a mejorar la posición, a activar mucho más nuestras piezas, a volverlas más agresivas. Así es como tenemos que ir desarrollando, ¿no? En este caso, este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿viste? Y ser un poquito más ágil. Ya tenemos, vamos logrando mayor nivel. La posición sabemos que es compleja, pero cuando se valora correctamente podemos encontrar detalles ocultos. Muy bien, como mismo viste el tema de G3 y dama por G5, ¿no? Tema. Pero hay que tener cuidado también, ¿no? De la clavada, del ataque rayos X que puede existir. Muy bien, entonces, como primera jugada que tenemos que tener en cuenta es G3, ¿no? Sí. Y recuerda que también siempre el objetivo de valorar correctamente una posición es determinar cuál es el problema o cuáles son los problemas que el blanco tiene que resolver. En este caso, ¿qué problemas el blanco tiene que resolver tanto en ataque como en defensa? ¿Verdad? O en cuanto a tener el pensamiento profiláctico, ¿no? O preventivo. Es muy importante, porque también uno de los elementos muy relacionados con la profilaxis tiene mucho que ver con el principio de la actividad de las piezas. ¿Cuál sería ese principio de la actividad de las piezas? Que no permite, ¿no? Que el rival mejore su posición. De la actividad, Ujú. limitar las piezas del rival y sus amenazas. Limitar las piezas del rival y sus amenazas. Porque si queremos tener más actividad, otra vía importante sería también limitar la actividad de las piezas del rival. Evitar que él pueda, ¿no? Desarrollar sus piezas, activar sus piezas, sumar Hasta piezas al ataque. se me empieza a ocurrir un dama D4.
pero dama de 4 que estaría, se puede ocurrir, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Con el tema de la debilidad. Muy bien, entonces tenemos que identificar los problemas, el problema que tiene que entonces, o los problemas que tiene que resolver el blanco en este caso, ¿cuál sería? En primer lugar, aprovechar la situación del rey, ¿no es así? Sí, El rey negro, atacar, eso es un plan, porque una posición puede tener varios planes, ¿no? Y sí. a partir de cada plan, entonces seleccionar las jugadas candidatas que puedan cumplir ese plan. Por eso se te ocurrió G3, ¿no? Porque G3 es una forma, estás atacando F4 y a la misma vez estás tendiendo una trampa, ¿no? Una celada al rival. Y eso es Sí. lucha por la iniciativa, siempre estar creando amenazas. Acuérdate, atacar todo lo que se pueda. Es un principio de la actividad, ¿no es así? Muy bien, entonces Ujú. atacar el rey. ¿Y qué otra jugada entonces atacaría el rey? Ya dijimos G3. ¿Cuál más? Dama de 4. Dama de 4, muy bien, interesante, ¿no? Otra jugada muy interesante que hay que tener en cuenta. Perfecto, me gusta, me agrada. Estás amenazando, dame F6, ¿no? Sí. Creando redes a jaque mate, muy bien, excelente. En cierto modo, hay que tenerla en cuenta. Recordemos cuál es la amenaza del rival. B4 y alfil F5. B4 y alfil F5. Bueno, B4 será difícil prácticamente evitarla, ¿no es así? Ujú. Porque no podemos hacer una jugada como A3, ¿no? No creo que sea muy buena, debilitaría mucho, ¿no? Además, justifica el B4 para abrir la columna A. No nos conviene, ¿no? Debilitar por donde estamos enfocados, a no ser de que sea obligado. Pero mientras no, hay que evitar eso en consecuencia. Y la otra amenaza, ¿me dijiste cuál era? Alfil F5. Alfil F5. Muy bien. Entonces, no solamente recuerda que el plan de una posición radica en siempre atacar. También otro plan que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿qué cosa es? Evitar, ¿ok? ¿O qué principio aplicar? Con los principios de la actividad. Ajá, pero uno de ellos, ¿cuál es? Evitar qué cosa. O limitar a quién. Limitar las, las amenazas, las piezas de rival y sus amenazas. Muy bien, limitar a las piezas del rival y sus amenazas. Te están haciendo estas dos jugadas muy importantes, ¿no? B4 y alfil F5. B4 no la podemos evitar, pero se podrá evitar alfil F5. Sí, se puede hacer un dama de 3. Muy bien, excelente, muy bien. Excelente reflexión. Un dama de 3. ¿Ves? Serían las jugadas importantes que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, Ok. prácticamente esas tres serían las principales jugadas candidatas, ¿no es así? Sí, O sea, jugadas, esas tres o atacan o limitan, ¿no? Las amenazas del rival. ¿Cierto, verdad? sí. Muy bien, muy bien. Y por supuesto, hay que siempre tener en cuenta, ¿no? El tema táctico o viceversa, ¿no? Los ataques rayos X que el alfil hace sobre dama y rey con clavada, pero también hay que tener en cuenta el posible, ¿no? Ataque rayos X con un dama por G5. Sí. Profe, Excelente, ¿no? Sí. em, ¿se acuerda cuando le dije que no era seguro que iba a ir al torneo de la Revolución? Pero ahorita hablamos de eso, no te preocupes, tranquilo. ¿Ok? Ok, Vamos ahorita a concentrarnos, estamos concentrados en esto. Eres tremendo. Después que al final vamos a ver ese tema. Bueno, estamos concentrados en la posición. Bien, esas ok. serían las tres jugadas. ¿Por cuáles de ellas habría que comenzar? E3. ¿Te gusta G3, no? Está bien, una jugada Sí. bastante agresiva. Ok, ok, ok. Muy bien. Aunque parece más agresiva directo, ¿cuál? Dama. D4. Dama de 4, pero sencillamente, ¿qué nos hace el rival? Ok, a Torre veces G6. puede hacer torre G6, pero recuerda, ¿qué es lo que le falta al rival? Torre G6 puede ser una jugada, muy bien. Alfil F5. Alfil F5, sencillamente haces dama de 4, ¿no? Parece la jugada más agresiva porque recuerda el orden de prioridad de las jugadas al seleccionarlas, al organizarlas para calcular. ¿Cuáles son las primeras jugadas que tenemos que analizar primeramente?
Alfil Orden. F5 y A B4. ver, a ver, a ver. Te hice una pregunta. No te dije que me hiciera jugada. ¿Cuáles son las jugadas que tenemos, los tipos de jugadas que siempre tenemos que priorizar en el cálculo? Ah, los jaque con ataque, Ajá, amenaza de jaque mate, muy bien. captura, La captura. ¿Y qué otra cosa si hay un cuarto nivel de prioridad? un cuar- un- em, una jugada que cumpla con el principio de la actividad. Muy bien. O un principio del ataque, ¿no? Como quizá organizar, poner las piezas en una columna, en una diagonal, etcétera, ¿no? Importante. Sencillamente vemos que tras dama de cuatro, creo que nos pueden hacer, ¿no? Alfil Alfil F5 F5. y ya no hay amenaza de ningún tipo, ¿no? Ya No, porque desaparece el tema, etcétera. no funciona dama F6 por alfil por F6, alfil por F6 y rey C8. Y se Claro, se escapa. va. Muy bien, muy bien. Excelente. Ya te va diciendo, ¿no? Que quizás esta es la primera jugada que debemos analizar, pero vemos, ¿no? Que el rival no la puede que refutar. Por tanto, la tenemos, la seguimos considerando, pero la tenemos ahí resguardada porque creemos que no es la más idónea, ¿no? Permiten que al rival desarrollar su plan. O sea, no estamos limitando, creamos una amenaza, pero rápido nos la refutan. Muy bien, entonces la otra jugada que hay que ver, el segundo nivel, ¿cuál sería? Nivel de amenaza, a ver. Creo que sería dama D3 la Bueno, no, acuérdate que lo primero, ¿cuál fue la que viste? La que más amenaza, incluso crear celadas es importante. G3. G3, muy bien. ¿Ok? Vamos a analizar un poquito ahí G3. A ver, ¿qué pasaría si G3? Pueden hacer un... A ver, calculaste la secuencia completa en el caso de la captura, ¿no? A ver, tiene mm, captura y qué otra jugada puede tener ante G3 el rival. alfil F5, Alfil F5, muy bien. Rival puede tener la jugada alfil F5. ¿Qué otra jugada también? B4, Y el B4, ¿no? O sea, incluso puede combinar, ¿no es así? Primero hacer qué jugada. B4 y alfil F5. B4 porque tiene mayor nivel de qué? De amenaza, ¿no? Amenaza captura. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Viste? ¿Cómo ayuda incluso a calcular? Si tú haces una jugada, por ejemplo, una partida como G3, sencillamente con la idea, ¿no? De que si captura, dama por G5 y alfil F6 torre 7, ¿no? Y más torre por F7, hacen un barrido. ¿Y qué más? Bueno, también nos olvidamos de otras cosas, ¿no? De la valoración de la posición de la estructura material, pero aquí creo que el material no es tan importante. Hay posiciones donde el material no es tan importante, pero siempre recuerda que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, las jugadas que hay que tener ahí son, puede G3, B4 y alfil, ¿qué? F5. ¿Cuál F5. harías de las dos primeras? Orden de prioridad. B4. 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 Única jugada prácticamente, ¿cuál sería por parte del blanco? O la mejor. Alfil D4. Alfil D4, ¿ok? Y Alfil luego, F5. si nos pueden hacer alfil F5, ¿no? Sí. Seguido de qué, por ejemplo, F por G5 o B3 puede ser F o por no. G5. No, F por G5 no se puede. ¿Cómo que F F por por G5? G3 es F por Ahora G3. sí está amenazando F por G3, ¿ok? Otra idea también para cumplir el principio de la actividad de las piezas. Otra cosa no está haciendo el rival, porque es muy importante siempre distinguir lo que nos puede hacer el rival. ¿Qué otra cosa? A ver, imagínate B4, el fil D4, el fil F5, ya que está amenazando el rival ahí. F por G3, ¿no? Sí. ¿Y cuál más? Después que esté hecho B4 y alfil F5, ¿qué más está amenazando el rival? ¿Qué otra jugada Torre importante? C8. Torre C8. O sea, ese plan es muy fuerte, ¿no? Esas son ideas. ¿Ok? De hecho, puede que sí gane porque B4, alfil D4, alfil F5. Y entonces, si
Puede que haga G por Se F4. complica la posición. Si valoramos la posición, ¿no? Después de alfil F5, el negro sin lugar a dudas mejoró su posición. ¿Es así? Si en una de esas gana un peón. Muy bien, muy bien. Entonces no nos conviene, ¿no? Que el rival se active de esa manera. ¿Vale? O sea que entonces G3 parece que al igual que dama de 4, ¿ok? No parece tan buena porque un simple cálculo, ¿no? Un escaneo a lo que puede ocurrir. Vemos que tras B4, alfil D4, alfil F5, aún cuando quizás se pueda profundizar en el cálculo rápidamente, vemos que el negro mejoró su posición. Tiene más amenazas, ¿no? Está amenazando ahora F por E, torre C8, persiguiendo la presión, ¿no? El punto C2, un problema, es una debilidad la diagonal. Está capturando, ¿no? Es que incluso te quitas tu rey y te hago ya F por G, ganando otro peón más. Y el rey está en el centro, pero está seguro, ¿no? Porque la columna D está cerrada prácticamente. Es típico, ¿no? El rey en el centro en posiciones de este tipo, ¿no? Tipo Naidorf, aparentemente, ¿no? Sí, Entonces se ve aún cuando no se ve nada claro, ¿no? Y al contrario, lo que se aprecia es una mejoría de la posición del negro. ¿Cierto o falso? cierto. Muy bien, campeón. Esa es la cosa. Entonces ya viste que dos jugadas que parecían súper buenas, ¿ok? Pueden ser no las mejores jugadas, ¿no? Siempre por eso hay que desconfiar, por eso siempre tenemos que valorar incluso la posición resultante de la posición. Y ahora, ¿qué otra jugada entonces tendríamos que analizar? Dama de 3. Dama de tres. Muy bien, y teniendo en cuenta el plan, ¿no? Dama de tres ya evitaría, ¿qué está haciendo dama de tres? Amenazando el punto B5 y amenazando el punto H7. Muy siete. Y además, ¿qué está haciendo? Evitando alfil F5. Evitando, ¿no? O sea, limita ya que el alfil pueda jugar F5. Que no tenga, en este caso, una buena posición. Y en cierto modo ¿Qué otra hasta jugada también profiláctica? Acuérdate de que hemos aprendido mucho a hacer jugadas profilácticas. Recuerda que el tema que puede aprovechar el negro, ¿cuál es? La clavada, ¿no? sí. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto, ¿qué podemos considerar? ¿Qué otra jugada candidata? Vamos a tener flexibilidad de pensamiento. A ver, porque no todo en el ajedrez se resuelve atacando, sino también limitando, ¿no? Haciendo jugadas profilácticas que eviten la amenaza. Nos adelantamos a la amenaza del rival y la evitamos. Jugada típica profiláctica, ¿cuál es? Que se juega mucho en el dragón, por ejemplo, en la siciliana, Naidor, o cuando el blanco está enrocado largo. ¿Qué tipo de jugada profiláctica es típica? Rey B1. Rey B1, excelente, muy bien. Ah, que ya no quedaría o dama de 3 o rey B1. Muy bien, excelente. Dama de 3, una excelente jugada. Estamos atacando B5, ¿no? Puede ser una opción o rey B1 puede ser una opción. Rey B1 seguido de qué jugada. Ahora sí estamos amenazando qué. Dama por F4 en cierto modo. Ajá, entre otras cosas. Más el propio G3, ¿no? Que siempre hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos rápidamente a ver, buen trabajo, buena valoración. Vamos a ver la anotación que nos dice, ¿no? De la posición. Cuando vienes a ver, el blanco, por ejemplo, Timoschenko, un gran maestro soviético, hizo la jugada G3. Ahí cometió un error, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente él pensaba, ¿no? Hacer la táctica, etcétera. Pero, sin embargo, el creer que solamente por parte del negro existía la variante F por G3, ¿no? Esta secuencia, jaque, jaque, por D3, jaque de nuevo, ¿eh? 6 de 7 y alfil por G5, incluso hay ventaja decisiva. Primero te como la torre y quedas ahí en subswap. Pareja de alfiles, ¿no? Estoy haciendo alfil G4, de nuevo torre 7, entre otras cosas, ¿no? Ah, pero ¿qué falló? ¿Qué falló en el Sí. pensamiento del gran maestro Timochenko? Que siempre te lo digo, siempre hay que tener en cuenta los recursos de quién. Del rival. El rival tenía B4. Date cuenta que nosotros sí vimos en la valoración de la posición, siempre la jugada,
B4. Recuerda que Sí, cuando también se valora hay que analizar lo que nos puede hacer el rival, los recursos del rival, las jugadas que cumplan principios de la actividad del rival, que cumplan principios también del ataque o del contraataque del rival. Por ejemplo, alfil D4 y luego de alfil F5, prácticamente quedó muy bien. El negro tuvo que practicar hacer G4 como única jugada para evitar entonces la amenaza, ¿no? Alfil sí. G6 y date cuenta cómo mejoró. Rey B1 y el negro después hizo la jugada torre 8 e igualó la partida. Pero ella le quitó la iniciativa. Ya le quitó la iniciativa. Muy bien. Excelente. Bien, ¿te gustó la actividad? ¿Te gustó el Sí, ejercicio? A sí. ver, ¿cuál fue la enseñanza más importante que se obtuvo acá? ¿A qué conclusión llegas? Siempre revisar las opciones del rival. Muy bien. Las amenazas del rival. ¿Cómo el rival puede mejorar su posición? ¿Qué más? En cuanto a la valoración, que hay que tener siempre en cuenta. Las amenazas del Muy bien. rival. Bien, ¿qué más hay que tener en cuenta? ¿En qué otro aspecto hay que valorar en la posición? Los detalles de qué tipo. Tácticos. Los detalles Pues, tácticos, ¿no? Porque un detalle táctico se puede, si no se tiene en cuenta, puede marcar la diferencia, ¿no? En el resultado de la partida. ¿Ok? En cuanto al cálculo, la valoración final, ¿qué tenemos que desarrollar ahí? Siempre tener en cuenta. ¿Qué nos enseñó también? El ejemplo. ¿Qué nos enseñó este ejemplo? ver siempre em, hacer profilaxis. Tener en cuenta, ¿no? Los recursos del rival, pensar profilácticamente, ¿no? Sí, Prevenir los recursos del rival, pero también en cuanto a la organización del cálculo, ¿qué jugadas son las primeras que tenemos que analizar? Orden de prioridad de las jugadas durante el cálculo. ¿Cuál tiene siempre que ser? Esta posición, ¿qué tipo es? ¿No es táctica o estratégica? sí. ¿Qué prevalece, lo Es táctico o lo estratégico aquí? la táctica. La táctica. Entonces aquí el cálculo es determinante, ¿no? Entonces, en Sí. el orden para calcular, para seleccionar las jugadas candidatas, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta en selección de jugadas candidatas? ¿Qué tipo de jugadas? ¿Qué orden de prioridad según el tipo de jugada? Jaque con ataque. Los jaques a- con ataque, ¿qué más? Amenaza de jaque mate. Muy bien. Captura. Y las capturas, ¿ok? Y por último, siempre tener en cuenta, en un cuarto nivel de prioridad, Una jugada que cumpla con el principio de la actividad. muy bien, que mejore la actividad de las piezas del rival, ¿no? O la nuestra, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta, en dependencia de la posición. No siempre se puede atacar, no siempre se puede intentar hacer una combinación, ¿no? Hay posiciones donde, por ejemplo, de maniobra, que hay que organizar el ataque todavía, hay que limitar las piezas del rival, ¿ok? Y que se pueden hacer jugadas profilácticas. Eso es importante. Y siempre que hay que tener en cuenta en la valoración de la posición resultante. ¿Ese paso es importante o no? ¿Y por qué? A ver, Ver las jugadas candidatas. sí, por supuesto. Supongamos, ¿no? Que se hace la jugada dama de 4. Vemos que el rival tiene la jugada alfil F5, muy positiva, ¿no? ¿Ok? Ujú. Y valorando la posición, ¿a quién le conviene más? ¿Ok? ¿Quién Al, mejoró su posición? el negro. El negro, ¿no? Ya desarrolló, ya se eliminaron las amenazas, el patrón de jaque mate típico de sacrificio de dama, ¿no? Para dar jaque mate con alfiles o crear combinaciones con torre y alfiles. Muy bien, esos son los detalles. ¿Ok? Entonces hay que seguir profundizando en la valoración de la posición, en los detalles, en el orden de la jugada, en identificar cuáles son los problemas a resolver, que no siempre todo se resuelve atacando, ¿no? Hay veces que primero tenemos que hacer jugadas de qué tipo, profilácticas, ¿no es así? Por ejemplo, la jugada Rey B1 también era una buena jugada aquí. Ahora sí estamos haciendo jugada típica como cuál, estamos amenazando G3. Importante.
que ahora no hay que tenerle miedo, ¿no? Tanto al G por F. Ya no quedaría clavada la dama. Y dama de tres, una jugada maravillosa realmente. Creo que dama de tres conlleva una ventaja decisiva. Estamos tocando todos los puntos débiles, ¿no? Más que se evita alfil F5. Muy bien, y estamos capturando en H7 a la cara, ¿no? Directamente. Estamos recuperando incluso material ahí. Analizamos la posición, en este caso, como está el material por acá igualado, tiene un peón de más en negro, ¿no? Sí, Sí, ve, importante. Que no es lo más importante, pero siempre capturar todo lo que se pueda, ¿no? Es sí, importante en el ajedrez. Muy bien, excelente. Te felicito, ¿ok? ¿Estás contento con ok, este trabajo? sí, Perfecto, muy bien. Nos vemos. Excelente. Tú ves, así es que quiero que tú trabajes en el ajedrez. Sabes que esas cosas son importantes, ¿ok? Bueno.